Muy bien, ¿cómo estás, Alejandra Maglieri? ¿Todo bien? Todo bien, en un día, te digo, bastante agitado, porque hay como muchos rumores, todavía nada muy confirmado sobre lo que respecta al futuro de Cristina Fernández de Kirchner, qué es lo que va a pasar. Vamos a estar todo el programa atentos a lo que vaya pasando, así que vamos a informar minuto a minuto lo que vaya ocurriendo en base a la resolución que aparentemente estaría tomando la Corte, que todavía no hay demasiada información porque son más bien como hay como un grupo de, no sé, un rumor fuerte y bueno, no hay ninguna confirmación. Sí, es un fenómeno interesante el que está sucediendo porque hay varios medios que están cubriendo en vivo el minuto a minuto de lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo no recuerdo que haya sucedido esto en alguna otra oportunidad, que haya ese seguimiento tan pormenorizado de un tema, una causa importante, naturalmente, de una protagonista del plano político, con una trascendencia también definitivamente de importancia. De hecho, hay ya cortes en las calles y hay también un ida y vuelta en relación a lo que va a estar sucediendo en la calle. Pero bueno, es como vos decís, Ale, por ahora es una especulación, estamos esperando. Importante, hay un grupo, la verdad que hay mucho interés, hay mucha expectativa para ver qué es lo que va a pasar, pero ya también se están reuniendo en la sede del PJ, hay mucho movimiento, como dijimos, diferentes cortes, en diferentes, no solamente en lugares de la ciudad, sino también en el interior. Así que, bueno, iremos desarrollando esta noticia que todavía está en desarrollo, así que ni bien tengamos alguna novedad, lo vamos a estar comunicando acá, porque estamos haciendo este programa en vivo, y mientras tanto vamos a seguir con nuestra rutina, nuestra rutina de todos los días. Aunque hoy va a ser, me parece que es un programa diferente, un programa especial por todo lo que implica y por todo lo que está pasando. Y bueno, estamos en el patio de comidas del Abasto, entonces hay mucha gente además que se está acercando. Les saludamos a todos. Pero bueno, un día que va a ser quizás un poco distinto porque quizás tengamos noticia de último momento. Así que vamos igual nosotros a seguir con nuestra rutina. Sí, condicionados un poco por la agenda, naturalmente es un fallo que va a dar que hablar y del que van a estar hablando los medios en lo que queda esta semana y seguramente fin de semana. Y bueno, naturalmente va a haber una proyección en relación a lo que va a ocurrir en las elecciones y las candidaturas. Pero tenemos un invitado con el que definitivamente vamos a hablar de un tema sumamente actual y que sí hace a la agenda de la diaria, de la chiquita, del día a día y de la gente. De miles de mujeres, creo, a lo largo de todo el país, porque es un tema que cuando hago algún video o hablamos un poco, es un tema, una pregunta recurrente, constante, lo vemos todos los días en los diferentes programas, en los medios de comunicación. Es una de las, que te diría yo, de las mayores problemáticas que a nivel familia que se tienen hoy en día, así que me parece que este invitado es de sumo interés para muchas personas, así que por eso decidimos traerlo hoy, para poder conocer un poco más de qué se trata esto, saber un poco más del tema y además ayudar a muchas personas que seguramente están en una situación en la cual están viendo qué es lo que tienen que hacer. Tal cual. Estamos hablando del tema de deudores alimentarios, la deuda de alimentos. Creo que es uno de los temas jurídicos, uno de los capítulos jurídicos, incluso sobre los que más mitos hay, ¿no? Recién hablamos justamente fuera del aire en relación a quienes deben alimentos y se tiene, tal vez en la creencia popular, también la idea de que únicamente el hombre, en un matrimonio de personas heterosexuales, ¿no? Una familia, en esta idea de familia que está compuesta por madre, padre, eventualmente hijos, que el único que debe alimentos, por ejemplo, es el hombre. Bueno, es una de estas creencias que creo que también van a servir esta conversación para utilizar como disparador y también poder sacarnos algunas otras dudas en relación a qué es esto del registro de deudores alimentarios. Es un tema, para mí, insisto, fascinante y como bien vos señalabas, urgente. Y también hay que aclarar que cada jurisdicción tiene su propio registro, entonces también depende del lugar en el que vivas, qué registro es el que te va a corresponder. Eso también está bueno aclararlo. Así que creo que ya está nuestro invitado para... Nico, sí, está nuestro invitado ahí. El productor está chequeando justamente la actualidad urgente de la última resolución. Hoy lo tenemos muy desconcentrado. Pero tenemos este tema. Importantísimo lo que vos señalabas, Ale, esto de los registros de deudores alimentarios que son locales. En esta oportunidad vamos a presentar al invitado, que es el doctor Hernán Nagenson, pero
Y te vamos a preguntar también porque la Ciudad de Buenos Aires en este sentido ha sido pionera en relación a este asunto. No, porque también hay que aclarar que depende de la jurisdicción cuáles son los requisitos para que una persona ingrese a este registro. Entonces, por eso es importante aclarar que no van a ser los mismos, depende de cada jurisdicción. No es lo mismo estar en provincia de Buenos Aires que en Ciudad de Buenos Aires. Por eso también hago como este paréntesis antes de la presentación para que todos aquellos que tengan en cuenta dónde están domiciliados. Excelente. Le damos la bienvenida al doctor Hernán Nájensson. Vamos a hablar de todo porque, ya les digo, esta es uno de los temas con que vamos a tratar. Doctor, muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos el pie. El doctor Hernán Nájensson es subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es secretario de Asuntos Jurídicos de DAIA y también es presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina. Así que creo que en una semana tan importante, en una época importante, creo que todos los cargos que tiene el doctor, que además tiene más, porque hemos visto un extenso currículum, creo que hay un montón de temas para conversar. Casualmente, justamente traíamos a cuento el tema del registro de los deudores alimentarios, básicamente porque es uno de los temas que creo que compartís, Ale, a vos que más te hacen preguntas también en las redes, no solo eventuales clientes, muchas mujeres, la mayoría mujeres creo yo, también colegas, ¿no? Que consultan sobre la trascendencia de este registro. Cuando uno ve las estadísticas de los deudores alimentarios son realmente alarmantes, porque son muchísimas las mujeres. Hablo de mujeres porque es la generalidad de quienes son las que más reclaman, no porque un hombre no pueda también recibir una cuota alimentaria, por supuesto, porque acá se trata en realidad quién es el que le da más tiempo a los chicos, para decirle de una manera más simple, para que se entienda fácil. Ahí vos podés dar tiempo, podés dar dinero, entonces el que más tiempo está con un menor también tiene un valor pecuniario el tiempo que uno ejerce cuando ejerce las tareas de cuidado. Entonces está bueno también aclarar eso, pero hablamos de mujeres por un tema de generalizar nada más. Exactamente. Ya no fuimos. Me parece excelente porque, bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por poner el tema en resalto. Como bien decían recién, es un tema de importancia, es un tema que afecta a las familias, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar, si quieren, de los números, pero efectivamente es un tema que en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años se viene legislando, y el año pasado nosotros logramos modificar una ley actualizando o mejorando algunas pautas y algunos criterios. Y la verdad es que el enfoque que ustedes le están dando es el enfoque adecuado, es el enfoque que nosotros percibimos de un primer momento. Efectivamente, más allá que técnicamente o jurídicamente la cuota alimentaria la pueden deber no solamente los padres en general a sus hijos, los abuelos también, existen diferentes circunstancias de cuota alimentaria, pero la mayoría de los casos, por lo menos en los cuales existe incumplimiento de cuota alimentaria, se da con mujeres, son hogares donde la mujer tiene a cargo los hijos y el padre no aporta la cuota alimentaria, que, como bien decías vos, tiene que tener en cuenta también el valor pecuniario de la persona que se hace cargo del hijo. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a empezar por partes. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona ingrese a este registro de deudores alimentarios? Bien, nosotros trabajamos junto con la justicia. Esto significa que primero tiene que haber una causa judicial, que tiene que haber, generalmente el procedimiento normal de un juicio de alimentos involucra una primera etapa extrajudicial donde los convivientes se ponen o no se ponen de acuerdo. A veces se ponen de acuerdo en que tiene que existir, obviamente, porque eso lo determina la ley. Cuesta a veces ajustar el monto. Muchas veces los ingresos y seguramente va a ser motivo de otras consultas, porque los ingresos de uno de los padres no siempre están del todo documentados, tiene ingresos que no se sabe, entonces uno quiere establecer una cuota alimentaria y después no sabe dónde agarrarse para medirla, y ahí interviene el juez, cuando empiezan estas disputas. El juez finalmente termina definiendo un valor de cuota alimentaria que debe ser cumplido. Cuando pasan 3 meses sin que se cumpla esa cuota alimentaria, el juez puede enviar automáticamente al registro para que se inscriba el deudor alimentario moroso. Eso siempre a solicitud de parte.
Bueno, el juez lo puede hacer de oficio y ese es un trabajo que nosotros estamos impulsando, trabajar con los juzgados para que sepan que es importante que esté inscripto el deudor porque tiene un impacto específico respecto de un montón de cuestiones. Por ejemplo, y eso es algo que ha salido últimamente en los medios, después de aquí, tránsito mediante, con toda la conflictividad que está habiendo en la calle en este momento, tendré que ir a la cancha de River porque vamos a hacer un operativo de deudores alimentarios, porque la ley estableció en su última modificación que si vos estás inscripto no podés entrar en eventos masivos deportivos y también especificó la posibilidad de incluir los culturales. O sea, un deudor alimentario no puede ingresar, si está en el registro, por ejemplo, un espectáculo como el de hoy. Claro, algo importantísimo, sí. Bueno, hoy justamente el doctor refiere que juega la selección argentina, pero hace poquito, creo que 2 meses, cuando jugó Brasil-Argentina, justamente a raíz de la aplicación de este registro, hay gente que no pudo ingresar al estadio, o sea, para ponerlo bien, blanco sobre negro. Sí, hubo a partir, varios. claro, de la inscripción en el registro de deudores alimentarios, hay gente que no pudo ver Argentina-Brasil justamente porque debe alimentos. ¿Cuántas, si tiene el dato, doctor, cuántas personas fueron las que no pudieron ingresar? Que seguramente tampoco tenían idea de este registro ni que estaban inscriptas, ¿no? Porque si no, no hubieran ido, se supone. Para nosotros es una doble situación de desagrado, ¿no? Porque obviamente nunca es lindo enfrentarse a una persona que debe alimentos, porque sabemos las consecuencias que tiene sobre la familia, pero también nunca es lindo una persona que va a un espectáculo deportivo decirle no puedes entrar cuando, como vos decís, en algunos casos no sabe que está inscrito en el registro. Claro. Entonces se lleva la sorpresa en ese momento. Hubo 3 personas que no pudieron ingresar, hubo otras que se detectó que podían tener un inconveniente, pudimos detectar en vivo que en realidad no estaban correctamente anotados, entonces se pudo solventar esa situación, pero bueno, la verdad es que 3 para un primer, como fue ese caso, control masivo, nos sorprendió también a nosotros. A veces no teníamos una expectativa si iban a ver o no, porque estábamos revisando en ese caso una prueba piloto, donde estuvimos en una de las puertas y así todo detectamos. Hay desagrego, por ahí, igual sí. Ustedes interrúmpanme. No, pero está buenísimo. Como que tengo mucha información para trasladarles. Está bueno, es un tema además que es nuevo, como usted señala, para muchísimo, primero, claramente para personas que están reclamando por alimentos, y segundo, claramente también es un tema bastante novedoso, incluso en especial estas medidas para los colegas, ¿no? Que en definitiva también es una herramienta para conminar y para poder llegar una cuestión a un determinado fin que claramente es obtener el pago a tiempo y a término de nada más y nada menos que los alimentos. Claro, porque los mismos jueces van generando, digamos, se les llaman como medidas pretorianas, van creando diferentes como medidas para que las personas cumplan, para que se sepa de manera como un poco más simple. Trato de llevarlo como un lenguaje más llano, en el cual los jueces van diciendo, bueno, hay gente a la que le han suspendido la cuenta de TikTok, claro, por ejemplo. Sí, o sea, hay muchos fallos que están tratando de alguna manera que se dé con el cumplimiento de los alimentos que le corresponde. Por supuesto, es donde estamos hablando de los derechos de los menores. Totalmente. Entonces, acá es lo que importa es eso. Y justamente te quería preguntar, ¿cuáles son las otras consecuencias que prevé el registro de deudores alimentarios? No solo de no poder ingresar a un espectáculo deportivo, sino también qué otras consecuencias trae estar inscripto allí. Trae múltiples consecuencias. Te doy algunas, por ejemplo, no poder sacar tarjetas de crédito. Al momento de tener que hacer una transacción con un inmueble, el escribano tiene la obligación de informar. Te voy a llevar a otro plano más genérico para no ir una por una. Es que nosotros lo que buscamos no era limitar las posibilidades de que le ingrese efectivo, dinero al deudor, porque si no, eliminamos la posibilidad de solucionar el problema. Entonces, la ley estaba más enfocada hasta el año pasado en limitar las posibilidades de desarrollo económico de la persona como una forma de penarlo o de multarlo. Entonces nosotros nos enfocamos en otro lugar, que es identificar las operaciones donde generaban dinero para informar y que nosotros podamos comunicarnos con el juzgado de manera tal de que intervenga el juez o que intervenga el abogado pidiendo las medidas del caso. Ese fue el objetivo principal de esta reforma, que obviamente incluyó algunas cuestiones de tipo sancionatorias, como estas que estamos ejemplificando, para que haya consecuencias en la práctica donde
entendemos que lo sufre, ¿no? Si uno Claro. va a ver un recital y de repente no lo puede ir a ver, pero también tiene una lógica. Vos no podés gastarte tu plata en un estadio de fútbol sin antes cumplir con los deberes de alimentación de tu hijo. ¿Y qué pasa con los pagos parciales? Si bien te lleva a un terreno que realmente no es el tuyo, porque realmente es el juez quien va a determinarlo, se escucha constantemente en los medios, se me ven a la cabeza diferentes situaciones, decir, no, bueno, paga un poco, entonces así no entra al registro, hace pagos parciales, no termina nunca de saldar la deuda. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, ahí quiero retomar un tema que mencionaste que estuvo bueno, la palabra pretoriano, la vamos a llevar más llano todavía, si podemos. El juez tiene muchas herramientas, es decir, los jueces inventan, en algunas medidas, en términos positivos, la palabra inventa, piensan creativamente cuál es la forma de poder evitar que haya deuda de alimentos. Claro. Entonces, esas son las medidas que puede instaurar. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos ley, pero no en todas las jurisdicciones hay ley. Entonces ahí quiero hacer dos salvedades. Por un lado, como nosotros sabemos que no todas las jurisdicciones hay una ley donde crea el registro y pone algunas consecuencias, nosotros desde la ciudad salimos a buscar convenios con las demás provincias. La ley nos lo permite, entonces nosotros salimos a buscar convenios. Hoy tenemos conveniados con más de 13 provincias la posibilidad de intercambio de información que hace que en el lugar donde está la mayor cantidad de eventos y actividad, que es la Ciudad de Buenos Aires, tengamos la posibilidad de detectarlos. De hecho, es interesante. Claro, algunos de las personas que fueron detectadas fueron personas de Neuquén, Salta, de la provincia de Buenos Aires, algunos otros de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto nos permite una amplitud de criterio. En otras provincias donde no lo hay, hay jueces que igual crean estas medidas per se y ordenan a través de una sentencia propia, sin que exista la ley, y le ordenan al club, donde es socio, que no puede ingresar, por ejemplo. Sí, o incluso también está el tema del carnet de conducir, del tema de que acá en la Ciudad de Buenos Aires no pueden renovar el registro de conducir si estás dentro del registro de deudores alimentarios. Exactamente, no pueden renovarlo, y en la misma medida de evitar que no le ingrese dinero, si el carnet de conducir es habilitante, entonces se le da un plazo de 60 días para que pueda tener el carnet, en el caso que trabaje como taxista, como remisero, o conduzca un colectivo, por ejemplo. No evitamos que tenga ese ingreso, pero le decimos que en 60 días se tiene que regularizar. Claro. Perfecto. Es interesante. Y, a ver, recién se hablaba justamente de creaciones pretorianas. Durante muchos años, muchísimos jueces intentaron, a partir de la creatividad, también obviamente abogados y abogadas, con peticiones que intentaban definitivamente conminar a deudores alimentarios a que terminen pagando, o sea, entre comillas, pegar donde duele, sí, para que pudieran cumplir con esas obligaciones. Hemos visto muchísimos fallos en el último tiempo que tendían a eso, a ir de alguna forma tratando de obligar, ya sea suspendiendo un viaje, pero se me ocurren un montón de alternativas que tal vez no están pensadas, como por ejemplo que una persona no puede ir al gimnasio al que siempre va, ¿no? Desde las autoridades, ¿se está pensando, eventualmente desde el Ministerio, se está pensando en nuevas medidas que eventualmente pueden llegar a generar alguna fuerza de coerción para que ese deudor alimentario cumpla? Sí, totalmente. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es permanentemente armando mesas de reunión, como lo que podríamos decir Focus, Focus Group, con profesionales especialistas en derecho alimentario, gente de la justicia que está en los casos. Y la verdad es que el último año fue el año donde obtuvimos la modificación de la ley, entonces muchas de esas cuestiones que nosotros teníamos creativamente lo pusimos en la ley. Pero, por supuesto, lo del gimnasio, por ejemplo, lo tomo. Me parece Bien. algo súper interesante para pensar en aquellas actividades donde hay que limitar. Es tan obvio, ¿no? Claro. Como que es muy obvio, es decir, debe plata, ¿en qué la vas a gastar? Primero en eso. Claro. Primero gastalo en lo que corresponde. Entonces, y también por ahí para educar, y aprovechando que hay gente joven también mirando y que a veces son los que padecen, son dos cuestiones. Primero, las edades. Me parece interesante remarcarlo, que hay la obligación de alimento hasta los 21 años y en caso que estudies y acredites el estudio hasta los 25. Entonces, hay muchos derechos que los jóvenes tienen, en caso de que apliquen,
que los pueden reclamar, ¿no? A veces lo pueden reclamar por sí, a veces lo pueden reclamar cuando es menor de edad en términos que no tenga la posibilidad de ir directamente a tribunales a través de su representante. Pero bueno, me parece que a partir de que la gente vaya teniendo información, que es otra de las funciones del registro, dar información, contar a la gente cuáles son sus derechos, a partir de ahí se puede ir normalizando el sistema. Claro, porque muchas veces, muchas preguntas, o por lo menos consultas que recibo es, el papá, bueno, yo hablo con él, me paga un poco, pero no sé qué hacer, o gente que viene, mi hijo tiene 15 años, ¿le puedo pedir alimentos retroactivos? Y esa es una de las cosas que creo que más confusión genera, porque los alimentos no son retroactivos, empiezan a correr desde el momento en el cual uno reclama. Entonces, claro, hay que tener información para saber cuándo hay que llevar adelante el reclamo y por qué, porque es relativamente expedito el trámite a través del cual se establecen alimentos provisorios para después llegar a alimentos definitivos, pero justamente está bueno esto de poder informar y contarle a la gente de qué se trata y cómo es el proceso, que no es un proceso tan complejo quizás, y hasta incluso hay posibilidad de tener asesoría letrada gratuita. Muchas cosas para comentar. Muchas. Bueno, por supuesto, el procedimiento en términos generales de alimentos es relativamente sencillo. Es un procedimiento donde acredita que es legitimidad pasiva, es decir, que legitimidad activa es que uno puede demandar, que el otro es quien te debe los alimentos, legitimidad pasiva, y a partir de ahí es la determinación de la cuota. A veces eso puede llevar un poco más de tiempo, pero normalmente lo que se fija es una cuota provisional, ¿no? Algunas cuestiones a considerar. La cuota de alimentos normalmente tiene que ver no solamente con los ingresos, si hay desequilibrio de ingresos, puede ser que una de las partes pague más que la otra, y también con el ritmo de vida. Y ahí es donde juega los ingresos documentados y los ingresos no documentados. Los ingresos comúnmente se llaman en blanco y los ingresos que comúnmente se llaman en negro. Entonces, cuando hay una familia donde existe un nivel de vida, por ejemplo, alguien gana una cantidad de plata que en los papeles no da para pagar la cuota del colegio que paga, hacer los viajes que hace, llevar la ropa que lleva, bueno, ahí el juez va a presumir de que el nivel de vida es superior a la cuota que visualmente se puede documentar, que se puede pagar. Generalmente ahí ponen montos más elevados a lo que corresponde, comiéndose, entre comillas, una participación más alta de lo que es el ingreso documentado. Pero bueno, al haberte declarado eso, me olvidé la pregunta. Sería bueno que la hacíamos. Pero bueno, hay muchos elementos que nos permiten a nosotros llegar a la cuota alimentaria. Es verdad que es a partir de que uno hace la intimación, que es donde empiezan a correr, pero también es verdad que por más que después cumpla la mayoría de edad o que cumplan los 25, no es que se elimina del registro de deudores alimentarios por eso, porque persiste la obligación de pago por más que haya acaecido el hecho de que se cumple la mayoría de edad o se cumplen los 25 años y ya no corresponda más el alimento. Entonces también es importante eso, ¿no? El momento en que uno empieza a poder estar en el registro es cuando hace la reclamación, pero no termina con el cumplimiento de la mayoría de edad. Claro. Algo importante que hablábamos recién fuera de cámara y que nos preguntaba la gente es, claro, uno se queda con la idea de deudores, tal vez en masculino, ¿sí? Pero me decían, ¿qué? ¿También puede ser inscripta una mujer en este registro? Absolutamente, la igualdad de inscripción es igual, la realidad de inscripción es distinta. Bien. El 98% de nuestros inscriptos son hombres. Esa es la realidad del registro propiamente dicho, con lo cual uno podría decir que los que más incumplen son los hombres, también uno podría decir que las que más van a tribunales son las mujeres. También hay algunos elementos de la composición del registro que cuando nosotros tomamos el registro nos encargamos de mirar, porque teníamos una percepción que, adelanto, era equivocada. Nuestra percepción era que quienes estaban en el registro eran personas en situación más vulnerable. Y cuando analizamos el registro nos dimos cuenta que en realidad, en términos generales, quienes están anotados son profesionales, tienen un oficio, tienen una tecnicatura. No es el público que nosotros a priori pensamos que había. Entonces ahí, más allá de que
desconfiguramos o nos desconstructuramos nuestra hipótesis inicial, también llegamos a otra conclusión, que hay una demanda más difícil, que es de acceder a la justicia de las personas en situación más vulnerable. Y ahí nosotros los abogados tenemos un rol central. Yendo a la realidad, a veces para un abogado de a pie que tiene que tomar un caso, es complejo tomar un caso de alimentos donde uno visualiza que no es cobrable. Porque la verdad que un caso de alimentos demanda un compromiso sentimental, un compromiso con la familia que es distinto a un caso comercial o un caso distinto, que es duro llevar adelante, que lleva su tiempo y que después es de dudosa cobrabilidad. Claro. Entonces, ahí es donde es importante que los resortes del Estado aparecen y, como ahí recuerdo la pregunta, aparecen a través de algunos asesoramientos gratuitos. Recordemos aquellos que hayamos estudiado en la UBA, está el patrocinio gratuito, sí, que está en tribunales y que funciona muy bien. Entonces, aquellas personas que tienen una necesidad como estas pueden recurrir al patrocinio gratuito. La Ciudad de Buenos Aires tiene un patrocinio gratuito también en la Procuración de la Ciudad, también en términos civiles, también tiene un patrocinio gratuito en términos penales a través del acceso a la víctima que tienen en el Ministerio de Justicia de la Ciudad. O sea, hay dispositivos que permiten traspasar ese agujero, ese gap que hay de acceso a la justicia tan terrible en aquellas personas con mayor vulnerabilidad. Es un dato interesante esto de, bueno, contra al menos el pronóstico inicial que tenían ustedes, que era que tal vez se iban a inscribir a personas en situación tal vez más vulnerable. De alguna forma estar en ese registro es una mácula, ¿no? Es una mancha. Creo que de alguna forma debe operar también como, no un escrache, sino la verdad que es algo desagradable para, en especial, una persona que tal vez es un profesional, está en ese registro. Digo, opera también en ese sentido y acá la pregunta, ¿cualquiera puede pedir el acceso a ese registro como para saber si quiero pactar algo, si le quiero, no sé, alquilar mi departamento a una persona que es deudora alimentaria, por ejemplo? Bueno, muy bueno por dos partes. La primera, voy a responder a si puede, sí, cualquiera puede pedir. El registro es público, es gratuito, lo único que tiene un costo es el levantamiento. Bien. El levantamiento acarrea un costo. Pero después la consulta es gratuita, se hace por medios muy sencillos, el WhatsApp de la ciudad, donde uno puede ingresar, lo pide, puede hacerlo a través de mail, puede hacerlo telefónicamente, facilitamos todo. Recibimos cerca de 300.000 consultas al año, o sea, es un registro requerido, podría ser mucho más requerido, y estamos trabajando en eso. ¿Cómo trabajamos en eso? Creamos un programa de responsabilidad social alimentaria, donde convocamos a organizaciones públicas y privadas a firmar un compromiso con el derecho alimentario, que es bastante sencillo. Primero, difundirlo entre quienes componen la empresa o la organización. Y lo segundo, una vez al año, ellos nos pasan la planilla y nosotros les decimos si hay alguna persona que está en situación de deudor. No para que eso implique un despido o una no contratación, pero para que sepan que hay una situación que se puede resolver o que hay una situación de impacto social dentro de su empresa, que ellos pueden colaborar en resolverla. Y trabajamos, hoy ya firmamos más de 30 convenios a partir de la creación de este programa, que fue de reciente creación, lo creamos hace 7 meses, y aprovechamos este medio para que todas aquellas empresas, organizaciones que quieran aplicar, por supuesto, se contactan con la subsecretaría y con el Ministerio, y a partir de ahí estamos para ir a firmar el convenio. Hernán, estábamos con un programa hoy bastante especial porque, bueno, por supuesto estábamos a la espera de la resolución de la Corte que acaba de salir, así que te agradecemos mucho haber estado con nosotros, realmente aprendimos un montón y además te liberamos para que puedas llegar a la cancha de River, que hoy juega Argentina con tiempo, porque aparte sí va a ser tránsito, va a haber mucho tránsito, así que muchísimas gracias, realmente me quedaría horas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ronald Nagenson, que bueno, muy gentilmente vino a tratar, nos quedamos con un montón más de preguntas también, la verdad, de una jornada especial, pero bueno, nos aclaró muchísimos aspectos en relación al registro. Lo comprometemos a que vuelva. Sí, vamos a seguir hablando, porque además tiene, como decíamos, un currículum muy extenso, preside instituciones y forma parte de instituciones. Nos quedan todavía temas que queríamos tocar con él, nos quedan varios.
Sí, así bueno. A disposición para lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, muchísimas Ale, gracias. Interesantísimo el tema que acabamos de tratar. Totalmente. En un día, como decíamos, de gran revolución, ¿no? Frente a, bueno, el fallo vialidad, pero este es un tema que hace al día a día de la gente, de clientes, de muchísimas mujeres. Justamente el doctor refería que, bueno, cerca del 99% de los inscritos en este registro son hombres, pero que reciben 300.000 consultas al año sobre deudores alimentarios, que cualquiera puede hacer la consulta. O sea, la verdad que si uno se pone a pensar, uno debe alimentos, si sos un profesional o tenés un perfil alto o relativamente alto, la verdad que estar en ese registro justamente que lo que hace es asentar que sos una persona que debe alimentos. Bueno, realmente es algo que mínimamente lo que hace es apuntar al prestigio también, ¿no? de ese profesional, de esa mujer profesional u hombre profesional o no profesional, pero que bueno, tiene obviamente un recorrido y la verdad que sí, como decíamos, es una mancha. Así que independientemente del deber de cumplir con los alimentos, el hecho de que exista este registro nos da una pauta de, bueno, una condena, entre comillas, o al menos un peso extra, que es Claro. más allá de que lo debes y que podés eventualmente tener consecuencias, como por ejemplo, no ir a la cancha a ver un partido de Sí, la la selección. idea también es también tratar de motivar al cumplimiento, porque si no hay ningún tipo de sanción, ¿cómo haces para que justamente los deudores paguen? Claro. Porque realmente, la verdad que el avance que hemos tenido en estos últimos años de tomar en cuenta la importancia que implica para las familias el cumplimiento del deber alimentario, que es de los menores, porque bueno, no vamos a entrar en tanto detalle hoy porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero lo importante es que se están protegiendo los derechos del niño, de los niños, de los menores. Entonces ahí me parece que los avances de estos últimos años son sumamente importantes y además para destacar, me parece que son cuestiones para destacar. Tal cual, vos además diste, creo yo, en la tecla cuando hablabas de las creaciones pretorianas de los jueces, porque naturalmente, frente a una persona que debe cumplir con el pago de los alimentos, que son nada más y nada menos que para solventar cuestiones del desarrollo de un niño, niña o adolescente hasta los 21 años o hasta los 25 si se forma en un arte u oficio y no puede procurárselos por sí los alimentos. Bueno, a las claras, estas creaciones pretorianas, estos muchas veces obras de ingenio que proponen abogados o abogadas y que eventualmente también resuelven jueces o juezas. Por ejemplo, impedir que un deudor alimentario asista a un espectáculo público, que puede ser a una cancha o al teatro, eventualmente que renueve su licencia de conducir. Hay una serie de, una nueva tendencia que lo que aspira es a tratar de segmentar y a presionar para que cumpla con su obligación alimentaria. Creo que tener un registro y que esto esté formalizado y además que se difunda, porque también hay capacitaciones en este sentido. Es importante seguir reforzando en este aspecto como para que podamos avanzar y que sigamos generando dispositivos que en definitiva tiendan al cumplimiento de esos alimentos. Claro, ahora vamos a otro tema porque, bueno, por supuesto ya tenemos el GRAF, la Corte confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, rechazaron el recurso extraordinario federal que fue interpuesto por Cristina Fernández y así confirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Por lo tanto, vamos a hablar con un constitucionalista que nos va a echar un poco de luz de qué se trata, cómo fue el proceso, qué es lo que pasa para que finalmente esta condena quede firme. Hablamos del doctor Pedro Caminos, que ya lo tenemos en línea. Ahí le agradecemos al doctor Caminos. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias en este día tan importante. Sabemos que es una fuente de consulta, primero, muy didáctica y además muy precisa. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Forum Shopping. Bueno, Juan Alejandra, gracias a ustedes por el llamado. Te consultamos primero, ¿cuál es la trascendencia de este juicio que se menciona mucho? Creo que no se ha leído hoy ni hablar en este momento y no sé si has podido al menos tantearlo, porque bueno, acaba de salir más allá de los trascendidos durante toda la jornada, pero ¿cuál es la trascendencia primero político-institucional de este fallo, si en efecto lo hay más allá de lo que sucede en tribunales? Bueno, básicamente el fallo de estimar el recurso extraordinario que había presentado la defensa de Cristina Fernández y con eso
queda firme la condena que se le había impuesto en la causa vialidad, que incluía una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, con lo cual, en principio, Cristina Fernández no podría inscribirse como candidata a diputada por la tercera sección electoral, que era lo que había anunciado, ni tampoco para otro cargo público electivo. Con lo cual la trascendencia inmediatamente pareciera ser esta, ¿no? Que queda fuera del juego electoral, por lo menos mientras dure la condena. ¿Y qué es lo que podría pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, cuando la sentencia condenatoria queda firme, es el tribunal que dictó la condena, en este caso creo que es el Tribunal Oral Federal número 2, el que tiene que encargarse de comenzar los pasos para la ejecución de la condena. Calculo que en el corto plazo habrá una pequeña discusión sobre la modalidad en la cual se tiene que ejecutar la pena privativa de libertad. Por la edad de Cristina Fernández de Kirchner, entiendo que ella va a poder solicitar acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria. Calculo que eso va a ser la decisión que tendrá que tomar el Tribunal Oral en los próximos días. Esa decisión, puede ser primero una detención, digamos, en una alcaidía? Se hablaba mucho de una detención en una comisaría de Cavia y Libertador aproximadamente, o puede comenzar ya siendo domiciliaria. La verdad es que ese detalle no lo sé, no lo tengo claro. Yo supongo que mañana mismo, o quizás hoy de la noche, van a notificarle a la defensa que se presentan a estar a derecho para determinar la oportunidad del cumplimiento de la condena. Sería razonable que si va a haber una solicitud de prisión domiciliaria, que el Tribunal Oral se expida rápidamente para ya resolverlo de esa manera, pero es verdad que hay una cuestión en el interín que yo no tengo demasiado claro cómo suele administrarse en esta clase de casos. Una de las cosas que también hoy, por supuesto, estábamos muy atentos a este tema y qué es lo que iba a pasar, entonces uno fue escuchando a diferentes medios periodísticos hablando del tema y se hablaba mucho, y por eso quiero que lo aclares, porque quizás nosotros como abogados a veces tratamos de que se entienda bien que algunos periodistas hablaban de la Corte condena. En este caso, ¿la Corte condena o deja firme? No, de ninguna manera. El tribunal que impone la condena es el Tribunal Oral Federal, que es el tribunal de juicio. Hay una instancia posterior de revisión en casación, donde casación eventualmente va a efectuar un cambio en la condena. Esto no ocurrió, rechazó el recurso de casación, y la Corte lo único que hace acá es dar, en la resolución que dictó, que pude darle una lectura muy veloz, así que se me puede haber escapado algo, pero en principio parecería que la Corte lo único que hizo fue desestimar el recurso extraordinario, es decir, que no se habían cumplido los requisitos para que la Corte abra la instancia y revise la decisión de la Cámara de Casación. Con lo cual la Corte no efectuó ninguna condena, sino sencillamente lo que dijo es: no estoy en condiciones de revisar este caso. Entonces aplicó el famoso artículo 280 del Código Procesal. En realidad no. La Corte, acá, digamos, la parte involucrada tuvo el privilegio de que la Corte fundamentó por qué rechaza el recurso. En lugar del típico artículo 280, que es una liñita, donde sencillamente se dice que el recurso es inadmisible, acá la Corte, que votó de forma unánime, en un momento había de que iba a haber votos, pero los 3 jueces votaron, unificaron el criterio, y a lo largo de las 27 páginas del fallo, lo que hace la Corte es ir dando agravio por agravio de los planteados en el recurso extraordinario, porque ese agravio en particular es inadmisible. Y el criterio general básicamente es porque faltó una explicación más detallada y pormenorizada de las características del expediente en el cual tramitó la causa, ¿no? Eso es lo que la Corte le achaca al recurso de la defensa. En cuanto a esta lectura rápida, ¿no? Al menos en estos primeros momentos, estos primeros minutos del fallo, en cuanto a lo técnico, no te quiero llevar tanto a lo político, pero ¿considerás que es un fallo que está correcto? ¿Cómo lo viste en el sentido? Y si hay alguna nota distintiva que hayas visto, la Corte a veces nos regala, ¿no? Como alguna línea para analizar, ¿no? Bueno, sí, yo creo que lo más interesante en ese sentido es lo que está al fin del fallo, es uno de los últimos considerandos, o el último, en el cual la Corte entiende que la condena fue el resultado de profusa prueba producida en el expediente, ¿no? Entonces parecería que para los jueces de la Corte no solo el recurso que había presentado la defensa de Cristina Fernández no estaba lo suficientemente bien argumentado, sino que además del análisis que hicieron sobre la causa principal, había
mucha prueba producida como para que la Cámara, perdón, el Tribunal Oral y posteriormente la Cámara de Casación entendieran que podía proceder una condena en este caso, ¿no? Creo que eso es en cuanto a la cuestión de enviar un mensaje a la sociedad, la Corte lo está mandando en ese último considerando. Ay, perdón, se cortó un poco la última parte, ¿la podrías repetir? Sí, cómo no. No, Sí. lo que decía era que si la Corte le estaba enviando algún mensaje a la sociedad, ese mensaje creo que está en ese último considerando, donde la Corte afirma que la condena se dio en el marco de un juicio donde se produjo prueba de manera profusa, ¿no? Entonces creo que ahí hay un mensaje como diciendo, miren, no desconfíen tanto de nada, aparentemente hay pruebas que la sustentan, pero esto es, insisto, es una afirmación que la Corte hace en un párrafo, no es que hace un análisis exhaustivo ni de la causa ni de la condena. Bien. Claro, porque mucho se habla ahora hay que decirlo también, hay digamos, un discurso bastante difundido que habla de que no hay tantas pruebas, de que en realidad se trata de un caso en el cual como eso es lo que se da, como lo que se, digamos, se suele hablar del tema, no sé cómo llevarlo a palabras, pero tiene que ver con eso, con que, bueno, no sería tan claro, la cuestión probatoria no habría quedado de manera difusa, entonces por eso, y bueno, entonces está bueno hablarlo técnicamente con vos, Pedro, sobre este tema para saber efectivamente qué es lo que ocurre dentro del expediente, porque normalmente escuchamos un montón de debate al respecto sin tener quizás el conocimiento suficiente o digamos, un conocimiento pormenorizado de qué es lo que fue ocurriendo paso a paso dentro de este expediente del que hemos hablado, o de que se ha hablado un montón de tiempo, porque venimos hace años hablando de este tema. Sí, bueno, imagínate que la condena fue del año 2022, con lo cual ya tuvimos 2 años y medio, casi 3, de instancias de revisión, más todo el trámite anterior del juicio en sí mismo y bueno, y la etapa de instrucción, juicio muy, muy largo, y efectivamente una de las cosas que se repetían mucho en el debate público tenía que ver con la falta de prueba. Yo quiero ser honesto con ustedes y con quienes nos miran, yo la verdad es que no conozco la causa vialidad, así que yo no puedo opinar sobre la prueba producida en el expediente, pero la Corte aparentemente sí quiso enviar el mensaje de que, digamos, más allá de lo que pensemos sobre la sentencia y sobre la condena, no es una causa donde no haya habido prueba, ¿no? Creo que la Corte sí se tomó el trabajo de decir eso. Bien, te hago una consulta porque también hay otras causas y creo que lo que también referías vos, Ale, es que cuando estos asuntos que rompen la esfera de tribunales pasan al plano, bueno, naturalmente hay una incidencia política directa, pero también creo que hay otro tipo de repercusión, ¿no? ¿Esto repercute de alguna forma o podría llegar a repercutir, insisto, sin meterme en el fino, ¿no?, de la causa, pero en el resto de las causas que se habla justamente de la participación de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Esto modifica o puede llegar a condicionar en algo esas otras causas? Mira, la verdad es que creo que no, en la medida en que, hasta donde sé, los grupos de causas se fueron de manera tal que haya relativa independencia unos de otros. Pero la verdad es que puede ocurrir que haya algunas de las otras causas que están pendientes que tenga algún tipo de conexión con esta. La verdad es que no lo sé, pero en principio creo que se habían diseñado los paquetes de causas como para que pudieran tramitar de manera independiente unos de otros. Bien. Y con respecto a los tiempos, vos conocés mejor que nosotros los tiempos de la Corte, porque se habla mucho de que, bueno, en realidad hay un tema de tiempos, ¿por qué tan rápido sale? Porque hay otros casos que han tardado mucho más. La cuestión, este factor tiempo en esta resolución de la Corte, ¿a vos te parece que es el tiempo que normalmente, en el cual normalmente sale un recurso de la Corte o no? Mira, la verdad es que esa es una pregunta muy, muy complicada porque la Corte, primero, no tiene plazos para decidir. Segundo, la Corte decide priorizar los expedientes de acuerdo con propios criterios, ¿no? Entonces hay expedientes, digo, en mi práctica profesional me ha pasado expedientes que fueron rapidísimo porque quizás era un tema que la Corte ya lo tenía como muy masticado y entonces se lo resolvió muy rápido. Y me ha pasado casos que, bueno, que todavía están esperando la resolución de la Corte. Entonces, la verdad es que es una pregunta difícil de entender. Mira, acá yo siempre me acuerdo cuando en una época, hace muchísimos, muchísimos años, la Corte tenía una práctica no escrita de no resolver casos que tuvieran impacto o trascendencia político-electoral en los años de elecciones.
Esto nos puede parecer bien o mal, digamos, no sé si es una práctica, si era una práctica sana, pero lo concreto es que la Corte no quería ser vista de ninguna manera como teniendo incidencia en los procesos electorales. Y claramente hace un tiempo la Corte esta vieja práctica la abandonó, y entonces uno no puede dejar de preguntarse, bueno, no se habrán apurado un poquito para darle certidumbre al proceso electoral, ya para saber si Cristina iba a poder ser efectivamente candidata o no, y tal vez apuraron un poquito los tiempos o decidieron darle una prioridad para poder resolverlo con anterioridad a que empiece el proceso electoral formalmente en la provincia de Buenos Aires. Uno puede tener, creo que, razones para pensar que esto ocurrió, ¿no? Que la Corte tomó una decisión de pronunciarse antes de que empezara ese proceso electoral para que hubiera certidumbre, ¿no? Para que se supiera cuál era la situación que iba a tener Cristina Fernández de Kirchner. Después esto quedará librado a interpretación u opinión de cada uno, si esto está bien o mal en términos políticos, institucionales, etcétera. Pero yo tengo la sensación de que hubo un poquito de una decisión, al menos, no sé si un apuro, pero sí una decisión de resolverlo antes de las elecciones. Claro, porque yo me imagino, para una persona de a pie, quizás que no tiene conocimiento técnico del derecho, le es difícil entender cuáles son, a ver, cómo se lleva a cabo este mecanismo, como por qué el caso termina en la Corte, explicar por qué la Corte efectivamente no es quien condena, sino que el que condena es segunda instancia, y todas estas cuestiones súper técnicas que, claro, en las discusiones que tenemos todos, que escuchamos hablar de este tema, uno va escuchando y entonces como que también me gustaría que de alguna manera hagas como un pequeño resumen, aunque no sacando del caso Cristina, ¿no? Explicando realmente qué pasos o cuáles son los pasos que atraviesa una persona que es primero procesada, finalmente condenada por un delito en primera instancia, y qué es lo que va pasando después, como para que se pueda entender bien cómo es este proceso, porque como no es una cuestión fácil, porque es muy técnica para la sociedad, ¿no? Bueno, básicamente un proceso penal tiene una serie de etapas. Hay una primera etapa que se denomina instrucción. En la instrucción lo que ocurre, interviene un fiscal y un juez que es el que lleva adelante la instrucción. En esa etapa lo que se hace es una acción preliminar para determinar si hay suficiencia como para que el fiscal entienda que corresponde iniciar en sentido estricto contra la persona que está siendo investigada. Eso es lo que se conoce en la jerga como la elevación, ¿no? Entonces la instrucción termina o bien con el sobreseimiento de la persona que fue investigada, es decir, no la investigamos más, o bien con la elevación a juicio de la causa. Cuando se eleva a juicio intervienen los famosos tribunales orales. Y ante el tribunal oral se lleva adelante el juicio en sentido estricto, y ese juicio puede terminar con una absolución, es decir, la persona no se demostró que cometió un delito, bien con una condena. La decisión del tribunal oral, a su vez, como existe la garantía de la doble instancia, es decir, él tiene derecho a que esa decisión sea revisada por otro tribunal, en la Argentina, a nivel federal, ese rol revisor lo cumple la Cámara Federal. Entonces ahí se produce entonces esta subida de gente a través de un recurso que se llama recurso de casación, y la Cámara Federal de Casación determina si corresponde o no revisar la condena. Si hay una confirmación de la condena, entonces el juicio formalmente, esa es la finalización de las etapas ordinarias del proceso penal. En la Argentina tenemos la posibilidad de que la persona condenada le solicite a la Corte una revisión extraordinaria de la condena, y eso se hace a través de un escrito que se llama recurso extraordinario federal. Ese escrito tiene un trámite un poco complicado, no lo voy a explicar ahora de manera completa, pero la idea de que uno lo presenta en este caso, ante la misma Cámara de Casación. La Cámara de Casación puede elevar el expediente, puede desestimar el recurso, y entonces la parte presenta ya así directamente un escrito en la Corte que se llama recurso de queja. Y entonces la Corte lo que hizo básicamente en el día de hoy es tomar la queja que le presentó Cristina Fernández de Kirchner, y para decidir si tomaba o no tomaba el caso, cuando uno le presenta a la Corte el recurso de queja, eso va acompañado con la copia del recurso que presentó antes, que se llama recurso extraordinario. Entonces la Corte leyó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Cristina Kirchner, entendió que ese recurso extraordinario no estaba adecuadamente fundamentado, y entonces a cualquier otra persona la Corte le hubiera sacado
la resolución en base al artículo 280 del Código Procesal, que era lo que mencionábamos antes, que es una resolución de una línea, que dice el recurso extraordinario es inadmisible, artículo 280. Por la trascendencia de este documento, la Corte, en lugar de sacar esa resolución de una línea pormenorizada, ¿por qué el recurso extraordinario de Cristina Kirchner era inadmisible? ¿Por qué no era suficiente para que la Corte abra su instancia extraordinaria y revise la condena adoptada por los jueces ordinarios? Y entonces, con esa decisión de la Corte del día de hoy, ya sí queda definitivamente terminado el juicio penal y confirmada la condena. Es decir, la condena pasa a la autoridad de cosa juzgada y se tiene que comenzar a ejecutar. Bien, clarísimo la palabra del doctor Pedro Caminos, abogado constitucionalista. Pedro, te agradecemos muchísimo, primero porque sabemos que sos un colega muy, muy requerido en todo lo que tiene que ver con estos temas. Además, fuiste muy, muy claro, con gran celeridad en una jornada especial, a pocos minutos de la difusión. Ya hay repercusiones inmediatas. El presidente tuiteó, ahora mismo está hablando Cristina. Bueno, nada, una jornada definitivamente efervescente. Te agradecemos por no solo tu claridad, sino también el tiempo que te hiciste para poder hablar con nosotros en estos minutos. Gracias, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, como te decía Ale, está hablando Cristina, está pasando de todo. Una noticia digamos, en desarrollo, en plena ebullición. Obviamente, a partir de este fallo, lo primero que hay, más allá de la trascendencia técnico-jurídica, hay una trascendencia definitivamente en lo político, hay una reacción que estamos viendo también en las calles. Ahí va a haber definitivamente un ida y vuelta. El presidente Javier Milei ya emitió un tuit, también obviamente parte de su estilo, en este caso lo que tuiteó fue justicia, fin, postdata, la República funciona y todos los periodistas corruptos, bueno, con las heces las reemplazó por el signo de pesos, nuevamente apunta a los periodistas, cómplices de políticos mentirosos han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Bueno, obviamente los primeros coletazos políticos de una decisión de la Corte que, si bien es en relación a una causa judicial, tiene un impacto en lo político y en el mapa político en un año especial. El doctor Caminos señalaba, ¿no? La Corte a veces intentaba no emitir o resolver ciertas cuestiones en años electorales. Esto era lo que decía el doctor Pedro Caminos, con el que acabamos de hablar. Bueno, parecería ser que en esta oportunidad, en estos últimos años, han resuelto independientemente de cuál es la agenda de las elecciones. Así que va a seguir generando, naturalmente, consecuencias esta incipiente decisión. Insisto, mientras Cristina, vemos en algunos medios, está hablando, bueno, en una jornada importante, no solo para ella, sino también para la militancia. Sí, acá tengo el fallo, son 27 páginas. Acá están los considerandos del rechazo del recurso extraordinario y del recurso en queja del día de hoy, así que bueno, vamos a estar seguramente analizando profundamente esta resolución, y ya hay muchas consecuencias porque incluso hay cortes de ruta. Realmente el segundo a segundo de lo que está pasando ahora es realmente impresionante. Sí, tal cual. Definitivamente vamos a seguir tratando este tema y bueno, es el tema, diría yo, obligado de la agenda, no solo en términos políticos y judiciales, creo que también va a modificar el tránsito y demás. Hay cuestiones que todavía no se modifican por esto, hay eventos que no se modifican. No quisiera dejar de recordar, como siempre hacemos, algunas de las actividades que tienen lugar en el Colegio de Abogados. Por ejemplo, hay un taller de comunicación estratégica, media training y marca profesional para ecosistema jurídico. Bueno, Abogados con Voz se llama. Esto va a tener lugar, es un programa de formación profesional, la modalidad es virtual, online, inicia el martes 17, así que todos aquellos interesados ya saben, tienen ahí una actividad. Hay otras dos actividades interesantes también: práctica clave de litigación penal en el sistema adversarial. También su modalidad es presencial, inicia el 12 de junio, que es el jueves, así que apúrense aquellos que están interesados, colegas de todo el país, matriculados en Capital Federal. Y por último, en ciberdelitos, un tema que estuvimos hablando estos últimos lunes: seguridad informática y evidencia digital, tendencias emergentes, ciberdelitos con inteligencia artificial y deepfakes. Bueno, es un programa de formación profesional. El tema de las deepfakes. Sí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque vamos a hablarlo
tomarlo seguramente porque está siendo un tema muy, muy conflictivo en los colegios. Sí, sí. Bueno, de hecho ya tenemos en agenda una entrevistada que va a estar hablándonos de este tema. Hay medidas incluso en Estados Unidos que han venido a modificar toda esta legislación, así que es interesante el tema. Aquellos que estén interesados, si se quieran adelantar tal vez, o bueno, se va a superponer, va a ser contemporáneo, a partir del lunes 6 de octubre de 2025, los lunes de 17 a 19, una duración de 4 clases de 2 horas cada uno, van a poder también tener capacitación en este sentido en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Bueno, y así terminamos el programa del día de hoy. Uf, qué programa, 2 entrevistados, temas, mucho, pasamos por todos hablamos temas. de todo. Tal cual. Y nos quedó afuera el consultorio, porque Sí. teníamos temas de consultorio que vamos a hacernos la semana que viene. Vamos a estar seguramente hablando de muchísima más actualidad judicial. Nos vamos con esta noticia que realmente salió, que es de muy pocos minutos, la resolución de la Corte de dejar firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Así que ahora seguramente ya están los chicos listos para... ¿Cómo? Estamos a la vuelta, están los chicos ya que seguramente van a ir actualizando todo lo que vaya ocurriendo, porque va a ser un día muy movido, Sumamente movido. Para mí, un enorme privilegio haber podido compartir con la doctora Maglietti. Muchas gracias, Bauti. Gracias por estar con nosotros un día más. Un día más. Acá, nosotros juntos. ¿En dónde? Acá, en Forum Shopping.